Copropiedad Horizontal Ecuador. Bienvenidos a esta charla de copropiedad. Con el saludo de bienvenida a ustedes que nos honran con su presencia, comenzamos una nueva charla y siguiendo el tema que lo comenzamos la semana pasada, que fue el de abordar la violencia y los conflictos en la vida comunitaria de nuestros inmuebles declarados en propiedad horizontal o bajo el régimen de condominio. Siguiendo esta temática, hoy vamos a hacer dos partes principales. La primera, que va a ser un recordatorio de lo que hablamos la semana pasada. Para esto nos vamos a valer de un video que hace un resumen completo de todo lo que se analizó. Y si ustedes no lo han visto, les invito a que lo vean. Realmente tratamos un tema que va en forma creciente en nuestros inmuebles. Primeramente, como hemos dicho, vamos a hacer un recordatorio de lo que analizamos en este video que citamos, para continuar con un caso especial que traemos para el día de hoy. Para recordar lo que tratamos, veamos el video que resume lo que se trató en dicha charla. Pasemos allá, por favor. Atención, señoras y señores, el problema crece en nuestros hogares. ¿Qué dice el público? Bienvenidos a esta conversación tan importante, una que nos toca a todos muy de cerca. Hoy vamos a hablar de algo que está pasando justo al lado de nosotros, en nuestros propios edificios y condominios. Vivir en comunidad, señoras y señores, es una maravilla. Compartimos el ascensor, el jardín, a veces hasta la piscina. Pero, ¿qué pasa cuando esa cercanía se convierte en una fuente de conflicto? Lo que debería ser un refugio de paz, nuestro hogar, se está transformando para muchos en un verdadero campo de batalla. Los gritos entre vecinos, las faltas de respeto al conserje, las peleas en las reuniones de copropietarios. Esto está pasando más de lo que imaginamos, y tenemos que hablarlo, fuerte y claro. Este no es un problema de un país o de una ciudad, es un fenómeno mundial. Cada vez más personas eligen vivir en estas comunidades verticales, buscando seguridad y comodidad, pero con más gente viviendo junta, también aumentan las posibilidades de roces y malentendidos. Y lo que empieza como una simple queja por el ruido del vecino de arriba, puede escalar a niveles de violencia que nunca hubiéramos pensado. Estamos hablando de agresiones verbales, de acoso constante e incluso, lamentablemente, de violencia física. Es una realidad que afecta la salud mental y el bienestar de familias enteras. Por eso, hoy vamos a abrir este tema, vamos a ponerle nombre y apellido y vamos a buscar soluciones juntos. No me cambie el canal. Pensemos un momento en la vida diaria. Usted llega cansado del trabajo, esperando encontrar tranquilidad en su departamento, pero en lugar de eso, se encuentra con una nota agresiva en el ascensor o escucha los insultos que un residente le grita al administrador por un problema con el estacionamiento. Estas situaciones que parecen pequeñas se van sumando como gotitas de agua que llenan un vaso, y cuando ese vaso se derrama, las consecuencias pueden ser muy graves. La convivencia se rompe, la confianza se pierde, y el miedo se instala en los pasillos de nuestro propio hogar. Esto no es normal, y no podemos aceptarlo como si lo fuera. Tenemos que levantar la voz y decir, basta ya. La idea de vivir en comunidad se basa en el respeto mutuo y la colaboración. Cuando compramos o arrendamos una propiedad en un condominio, no solo adquirimos un espacio físico, sino que también aceptamos un pacto social con nuestros vecinos. Un pacto que dice que vamos a cuidarnos los unos a los otros, que vamos a seguir unas reglas para el bien común y que vamos a resolver nuestras diferencias de manera civilizada. Pero, ¿qué estamos haciendo para cumplir ese pacto? La violencia en los condominios es una señal de que este acuerdo social se está quebrando, y es nuestra responsabilidad de todos y cada uno de nosotros empezar a repararlo. Así que póngase cómodo, porque lo que vamos a discutir hoy le interesa y mucho. Uno de los mayores problemas que enfrentamos, amigos y amigas, es que la violencia en nuestros edificios se ha vuelto casi parte del paisaje. La hemos normalizado. Escuchamos una discusión fuerte en el departamento de al lado y pensamos, mejor no meterse, son problemas de ellos. Vemos a un vecino tratando mal al personal de limpieza y bajamos la mirada para no tener que intervenir. Este silencio, esta costumbre de mirar para otro lado, es un cómplice muy peligroso, porque cada vez que callamos, le estamos dando permiso al agresor para que continúe.
Estamos enviando el mensaje de que su comportamiento es aceptable. Y eso, señoras y señores, es un error gravísimo que nos cuesta muy caro. El miedo es, sin duda, una de las razones más poderosas para este silencio. ¿Quién quiere convertirse en el próximo objetivo del vecino problemático? Nadie. El temor a las represalias, a que nos rayen el auto, a que nos insulten en público o a que nos hagan la vida imposible, nos paraliza, y es un miedo comprensible, porque la persona que es capaz de agredir a uno es capaz de agredir a cualquiera. Pero también existe otro factor, el costo. Denunciar formalmente, llevar un caso a la justicia o incluso aplicar las multas del reglamento interno implica tiempo, dinero y un desgaste emocional que muchas comunidades no están dispuestas a asumir. Prefieren dejarlo pasar antes que embarcarse en un proceso largo y costoso. Esta inacción de la comunidad tiene consecuencias devastadoras. Para la víctima, sentirse sola y sin apoyo es terrible. Imagínese ser acosado por un vecino y ver que nadie en el edificio hace nada para ayudarlo. Es una doble victimización. Primero, sufre la agresión y segundo, sufre la indiferencia de su propia comunidad, de la gente que se supone debería protegerla. Esto genera una sensación de abandono y desesperanza, que puede ser incluso más dañina que la agresión original. La comunidad, al no actuar, se convierte en parte del problema, permitiendo que la violencia eche raíces y crezca sin control, como la mala hierba en un jardín descuidado. Y así, poco a poco, el ambiente se enrarece. La desconfianza se apodera de las relaciones entre vecinos. Ya nadie saluda en el ascensor. Las reuniones de copropietarios se convierten en campos de batalla, donde nadie escucha y todos gritan, y la sensación de comunidad se desvanece por completo. El edificio deja de ser un hogar para convertirse en un simple conjunto de departamentos habitados por extraños que se temen o se ignoran. ¿Es esa la vida que queremos para nosotros y nuestras familias? Claro que no. Por eso es tan importante romper el ciclo del silencio, superar el miedo y entender que el costo de no hacer nada es siempre, pero siempre, mucho más alto que el costo de actuar. Cuando hablamos de violencia, muchas veces la primera imagen que nos viene a la mente es la de un golpe, una agresión física. Y claro que esa es su forma más visible y terrible. Pero la violencia en los condominios, queridos amigos, tiene muchas caras, algunas mucho más sutiles pero igual de destructivas. Es fundamental que aprendamos a reconocerlas todas para poder combatirlas. La violencia verbal, por ejemplo, es una de las más comunes. Son los insultos, los gritos, las descalificaciones y las amenazas que se lanzan en los pasillos, en los estacionamientos o en los grupos de WhatsApp de la comunidad. Palabras que hieren tan profundo como un puñal. Luego tenemos la violencia psicológica, que es un ataque directo a la estabilidad emocional de una persona. Esto puede incluir la humillación pública, como ridiculizar a un vecino en una asamblea por hacer una pregunta o por tener una opinión diferente. También abarca la intimidación, que es usar un tono de voz, una postura corporal o una mirada para hacer que el otro se sienta amenazado y pequeño. El objetivo es minar la autoestima de la víctima, hacerla dudar de sí misma y aislarla del resto de la comunidad. Este tipo de violencia es silenciosa, no deja moretones visibles, pero las cicatrices que deja en el alma pueden tardar años en sanar, si es que sanan. El acoso y el hostigamiento son otras formas de violencia muy graves que vemos en los edificios. El acoso puede ser de un residente a otro, o muy comúnmente, de un residente hacia un trabajador del condominio. Imagínese un conserje que tiene que soportar diariamente comentarios inapropiados, persecución constante o exigencias fuera de lugar por parte de un propietario, o un residente que es vigilado, difamado o perseguido por otro. El hostigamiento implica acciones repetitivas y molestas, ruidos intencionados a altas horas de la noche, tirar basura en la puerta de alguien, hacer denuncias falsas y constantes a la administración. Son actos calculados para desgastar a la víctima y hacerle la vida imposible. Y no podemos olvidar que esta violencia puede ir en todas las direcciones. Puede ser entre residentes, por supuesto, que es lo más común, pero también puede ser de un residente hacia un miembro del comité o el administrador, a quienes a veces se les trata como si fueran empleados personales y no representantes elegidos por la comunidad. Y también puede ocurrir al revés, cuando un administrador o un miembro del comité abusa de su poder y trata con prepotencia a los residentes. Reconocer estas distintas formas y direcciones de la violencia es el primer paso para poder nombrarla y, lo más importante, para poder detenerla, porque no hay violencia pequeña, toda violencia causa daño.
En este escenario de conflictos, hay grupos de personas que están especialmente expuestos, que se llevan la peor parte y que muchas veces sufren en silencio. Hablemos primero de los trabajadores del condominio, los conserjes, el personal de aseo, los jardineros. Ellos están en la primera línea de fuego todos los días. Son quienes reciben las quejas, los reclamos y, lamentablemente, muchas veces las frustraciones y la mala educación de los residentes. Se les exige de todo, se les culpa de problemas que no les corresponden y se les trata, en ocasiones, con un desprecio inaceptable. Un conserje no es un psicólogo, ni un policía, ni un sirviente personal. Es un trabajador que merece respeto, y su labor es fundamental para el buen funcionamiento de nuestra comunidad. Luego están los administradores. ¡Qué labor tan difícil la suya! El administrador es como el director de una orquesta donde muchos músicos no quieren seguir la partitura. Tiene que mediar en conflictos, cobrar los gastos comunes, hacer cumplir el reglamento, supervisar al personal y además soportar la presión y las críticas, a veces muy agresivas, de los residentes. Muchos administradores sufren de estrés, ansiedad y el famoso burnout o síndrome de estar quemado. Son el blanco de acusaciones, a veces sin fundamento, y se les exige soluciones mágicas para problemas complejos. Se les olvida a muchos que el administrador ejecuta las decisiones de la comunidad. No es un dictador con poder absoluto. ¿Y qué me dicen de los miembros del comité de administración? Aplausos para ellos, por favor. Son vecinos como usted y como yo, que dedican su tiempo libre, de forma voluntaria y sin recibir un peso a cambio, para tratar de mejorar la vida en el condominio. ¿Y cuál es el pago que reciben a menudo? Críticas feroces, desconfianza y hasta insultos en las asambleas. Se les acusa de todo, de gastar mucho, de gastar poco, de no hacer nada, de hacer demasiado. Es una tarea ingrata que pocos quieren asumir y quienes lo hacen con buena voluntad terminan agotados y desilusionados. Esta agresión constante hacia los comités es una de las razones por las que es tan difícil encontrar gente comprometida para estos cargos. Por supuesto, los propios residentes son también víctimas. Una familia que sufre el ruido constante de sus vecinos, un adulto mayor que es intimidado por un residente más joven y agresivo, o una persona que es acosada a través de los grupos de chat del edificio. La violencia afecta su calidad de vida, su salud y su sensación de seguridad en el lugar que debería ser el más seguro de todos, su hogar. El problema es que todas estas víctimas, ya sean trabajadores, administradores, miembros del comité o residentes, a menudo se sienten invisibles. Su sufrimiento no se ve o se minimiza, y la comunidad no siempre reacciona para protegerlos como debería. Es hora de hacerlos visibles y darles el apoyo que necesitan. Vamos a ver qué dice la ley, porque la ley es la ley. En diferentes países de nuestra querida América Latina se están haciendo esfuerzos para protegernos de la violencia y el acoso, no solo en el trabajo, sino también en otros ámbitos. Miremos, por ejemplo, el caso de Chile. Allá tienen la famosa Ley Karin, que se aprobó para fortalecer la prevención y sanción del acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo. Esta ley es un gran paso adelante porque amplía la definición de acoso y obliga a las empresas a tener protocolos claros para prevenir, investigar y sancionar estas conductas. Protege de manera muy directa a los trabajadores de un condominio, como los conserjes o el personal de aseo, frente a agresiones de los residentes. En Ecuador, el camino es similar y muy interesante. Allá, la ley también ha avanzado para proteger a los trabajadores contra lo que se conoce como riesgos psicosociales, que incluye el acoso y la violencia. Al igual que en Chile, se busca que los empleadores, en este caso las administraciones de los condominios, tengan la obligación de crear un ambiente de trabajo seguro y libre de violencia para su personal. Esto significa que si un conserje es acosado por un residente, la administración tiene la responsabilidad legal de tomar medidas para protegerlo. Estas leyes son herramientas muy poderosas porque le dan un respaldo legal a la víctima y obligan a la comunidad a actuar. Ya no es una opción, es una obligación. Sin embargo, aquí viene el pero, y es un pero muy grande. ¿Qué pasa con los administradores y los miembros del comité? Aquí es donde la ley a veces se queda corta. En muchos casos, los administradores no son considerados trabajadores en el sentido tradicional, especialmente si son una empresa externa, y los miembros del comité, como ya dijimos, son voluntarios. Por lo tanto, estas leyes de protección contra el acoso laboral no siempre los cubren a ellos. Un miembro del comité que es insultado y hostigado por un vecino no tiene el mismo amparo legal que un conserje.
Quedan en una especie de limbo, en una zona gris donde la protección es débil o inexistente. Este vacío legal es un problema serio, porque desincentiva la participación y deja a quienes asumen roles de liderazgo en la comunidad en una posición de gran vulnerabilidad. ¿Cómo podemos pedirle a alguien que sea administrador o que participe en el comité si no podemos garantizarle una protección básica contra la violencia y el acoso? Es una contradicción. Por un lado, la ley protege a una parte de la comunidad, los trabajadores, lo cual es fantástico, pero por otro, deja desprotegida a otra parte fundamental, administradores y comités. Es un desafío para nuestros legisladores pensar en cómo cerrar esta brecha y crear un paraguas de protección que nos cubra a todos por igual dentro de la comunidad. Tener buenas leyes es como tener una buena receta para cocinar, es fundamental. Pero si no tenemos los ingredientes o no sabemos cómo usarlos, la receta no sirve de mucho. Lo mismo pasa con las soluciones legales para la violencia en los condominios. Podemos tener reglamentos internos muy completos, con multas y sanciones y leyes nacionales que nos protegen, pero en la práctica, aplicar estas soluciones es mucho más complicado de lo que parece en el papel. Una de las principales barreras, señoras y señores, es la lentitud y el costo de los procesos. Iniciar una acción legal contra un vecino agresor puede llevar meses o incluso años en los tribunales. Durante todo ese tiempo, la víctima tiene que seguir conviviendo con su agresor, a veces puerta con puerta. Imagínese la tensión, el miedo y el desgaste emocional que eso significa. Además, los costos asociados a un juicio pueden ser muy altos. Hay que pagar abogados, gastos judiciales y dedicar una enorme cantidad de tiempo y energía. Muchas personas y muchas comunidades simplemente no tienen los recursos económicos o la fortaleza emocional para embarcarse en una batalla legal tan larga y desgastante. Por eso, muchas veces, a pesar de tener la razón y la ley de su lado, prefieren no hacer nada. La justicia en estos casos se siente lejana e inaccesible. Otro gran desafío es la prueba. ¿Cómo se demuestra el acoso psicológico? ¿Cómo se prueba que los ruidos del vecino son intencionados y maliciosos? La violencia verbal o psicológica a menudo ocurre sin testigos, en la privacidad de un pasillo o a través de mensajes que se pueden borrar. Conseguir pruebas sólidas puede ser extremadamente difícil. Esto crea una enorme frustración en las víctimas, que saben lo que están sufriendo pero no tienen cómo demostrarlo ante un juez o incluso ante la propia administración del condominio. El agresor, muchas veces, se aprovecha de esta dificultad para actuar con total impunidad, sabiendo que es su palabra contra la de la víctima. Y finalmente, incluso cuando se logra una sanción, como una multa, a veces no es suficiente para detener al agresor. Hay personas a las que simplemente no les importa pagar una multa, la pagan y siguen con su comportamiento abusivo. Para ellos, es solo el costo de hacer lo que quieren. Si la comunidad no es firme y no escala las sanciones, las multas se convierten en un simple trámite sin efecto disuasorio. Por todas estas razones, queda claro que la solución no puede ser únicamente legal. La ley es una herramienta necesaria, pero no es una varita mágica. Necesitamos algo más. Necesitamos un cambio cultural profundo dentro de nuestras comunidades. Las historias que vamos a contar ahora podrían ser las de cualquiera de nosotros. Son ejemplos reales que nos muestran hasta qué punto puede llegar la violencia en un condominio y cómo la respuesta de la comunidad o la falta de ella lo cambia todo. Pensemos en el caso de la señora Marta, una mujer mayor que vivía sola. Su vecino de arriba, un joven que ponía música a todo volumen a cualquier hora, se convirtió en su pesadilla. Al principio, la señora Marta le pidió amablemente que bajara el volumen. La respuesta fue una burla. Cuando acudió a la administración, le dijeron que hablara con él. La comunidad no intervino. El hostigamiento escaló. El vecino empezó a golpear el suelo a propósito durante la noche, dejándola sin poder dormir. La señora Marta terminó vendiendo su departamento, el hogar de toda su vida, porque no pudo más. La indiferencia de su comunidad la expulsó. Ahora, otra historia. En un edificio en Santiago, había un propietario que constantemente agredía verbalmente a los conserjes. Les gritaba, los humillaba delante de otros residentes y los amenazaba con hacer que los despidieran.
Al principio, los conserjes tenían miedo de denunciar, pero el nuevo comité de administración decidió tomar cartas en el asunto. Primero, instalaron un protocolo claro de cómo reportar estas agresiones. Luego, hablaron con el propietario, le advirtieron formalmente y le cursaron la primera multa según el reglamento. Como la conducta continuó, la comunidad, unida en asamblea, decidió apoyar al comité para iniciar acciones legales más serias. Al ver que toda la comunidad estaba organizada y dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias, el propietario finalmente cambió su actitud. Un aplauso para esa comunidad. Consideremos también el caso de una joven pareja que se mudó a un condominio y fue víctima de acoso por parte de una vecina. La vecina los acusaba falsamente de hacer fiestas ruidosas, les dejaba notas anónimas con insultos en su puerta y publicaba mentiras sobre ellos en el grupo de Facebook de la comunidad. La pareja se sintió aislada y muy angustiada. Intentaron hablar con la vecina, pero fue inútil. La administración, en un primer momento, trató el tema como un simple chisme entre vecinos. Sin embargo, la pareja no se rindió. Documentaron cada incidente, con fechas, horas y fotos de las notas. Presentaron un dossier completo al comité, que al ver la evidencia, se dio cuenta de la gravedad del acoso y aplicó una sanción ejemplar, además de exigir una disculpa pública en el grupo de la comunidad. Estas historias nos enseñan una lección muy poderosa. La diferencia entre un final triste y un final esperanzador no está en la gravedad de la violencia, sino en la respuesta de la comunidad. Cuando la comunidad es pasiva, indiferente o miedosa, la víctima queda sola y el agresor gana. Pero cuando la comunidad se une, se organiza, apoya a sus líderes y decide aplicar sus propias reglas con firmeza, es capaz de detener la violencia y proteger a sus miembros. La fuerza de una comunidad unida es la herramienta más poderosa que tenemos para recuperar la paz. Cada uno de estos casos nos muestra que tenemos el poder de cambiar las cosas si decidimos actuar juntos. Hemos hablado de leyes, de problemas y de historias dolorosas, pero ahora, amigos y amigas, hablemos de la solución más profunda, la que va al corazón del problema. Y la solución no está en un documento ni en un tribunal, está aquí, en nuestra mente y en nuestro corazón. La solución es un cambio de actitud. Debemos entender que la buena convivencia no es algo que se pueda imponer con multas o con juicios. La convivencia se construye día a día, con pequeños gestos, con respeto, con empatía y con un sentido de responsabilidad compartida. Es un trabajo artesanal que requiere la participación de todos, sin excepción. El primer pilar de esta construcción es el respeto. ¡Qué palabra tan sencilla y tan poderosa! Respeto significa saludar al vecino en el ascensor, aunque no seamos amigos íntimos. Significa pensar en el descanso de los demás y no hacer ruidos molestos a deshoras. Significa tratar al conserje y al personal de aseo con la misma dignidad y amabilidad con que nos gustaría que nos trataran a nosotros. Respeto es entender que mi derecho termina donde empieza el derecho del otro, y también es respetar las reglas que todos hemos acordado para vivir juntos, aunque alguna de ellas no nos guste del todo. Sin una base sólida de respeto, cualquier intento de mejorar la convivencia está destinado a fracasar. El segundo pilar es la comunicación. Tenemos que aprender a comunicarnos mejor. Muchas veces, los grandes conflictos nacen de pequeños malentendidos que no se aclararon a tiempo. En lugar de asumir lo peor del vecino, ¿por qué no tocar su puerta y hablar con calma y educación? En lugar de lanzar acusaciones en el grupo de WhatsApp, ¿por qué no usar ese espacio para informar, coordinar y construir lazos positivos? Una comunicación clara, directa y respetuosa es el mejor antídoto contra el chisme y la desconfianza. Las comunidades que tienen buenos canales de comunicación, donde la información fluye de manera transparente desde la administración hacia los residentes y viceversa, son comunidades más sanas y menos conflictivas. Y el tercer pilar, que los une a todos, es la responsabilidad colectiva. Tenemos que dejar de pensar, este no es mi problema, y empezar a pensar, esta es nuestra comunidad. El bienestar del condominio es responsabilidad de todos. Esto significa participar en las asambleas, no para ir a pelear, sino para aportar ideas y tomar decisiones informadas. Significa apoyar al comité de administración, reconocer su trabajo voluntario y colaborar con ellos. Y significa, sobre todo, no ser indiferentes ante la injusticia. Si vemos que un vecino está siendo agredido o acosado, tenemos la responsabilidad moral de ofrecer nuestro apoyo y de denunciar la situación. Una comunidad unida es un frente infranqueable contra la violencia.
Muy bien, señoras y señores, llegó el momento de la acción. Manos a la obra. Hablar es importante, pero hacer es fundamental. ¿Qué pasos prácticos podemos dar en nuestras comunidades para frenar la violencia y construir un ambiente de respeto? Primero, tenemos que fortalecer nuestros reglamentos internos. Las multas deben ser claras, proporcionales a la falta y, lo más importante, deben aplicarse sin excepción. Una multa que no se cobra es una regla que no existe. Quizás se pueden establecer sanciones progresivas, una advertencia primero, luego una multa más alta, y así sucesivamente. La idea no es recaudar dinero, sino dejar claro que las malas conductas tienen consecuencias reales. Segundo, es vital crear protocolos internos claros para manejar los conflictos. ¿Qué debe hacer un residente si tiene un problema con un vecino? ¿A quién debe acudir? ¿Cómo se debe documentar una queja? ¿Qué pasos seguirá la administración para investigar y mediar? Tener un procedimiento escrito, conocido por todos, evita la improvisación y garantiza que todos los casos se traten de la misma manera, con justicia y transparencia. Esto le da seguridad a la víctima y le quita argumentos al agresor. Este protocolo debe ser un documento vivo, que se revise y se mejore periódicamente con la participación de la comunidad. Tercero, la capacitación es clave. ¿Por qué no organizar talleres voluntarios para los miembros del comité y para los residentes interesados? Se pueden hacer capacitaciones sobre comunicación efectiva, mediación de conflictos y sobre el contenido de la ley de copropiedad y el reglamento interno. Un comité capacitado sabrá cómo manejar situaciones difíciles de manera más profesional y efectiva, y unos residentes informados entenderán mejor sus derechos y sus deberes. Incluso se puede ver el conflicto no como una catástrofe, sino como una oportunidad. Un conflicto bien manejado puede fortalecer a la comunidad porque nos obliga a hablar, a ponernos de acuerdo y a encontrar soluciones juntos. Finalmente, y esto es lo más importante, tenemos que entender que construir un ambiente de respeto y seguridad es tarea de todos. La ley sola no puede hacerlo. La administración sola no puede hacerlo. El comité solo no puede hacerlo. Es la suma de las pequeñas acciones de cada uno de nosotros lo que marcará la diferencia. Saludar, dar las gracias, pedir las cosas por favor, ofrecer ayuda, participar, respetar las normas. Son gestos que no cuestan nada y lo valen todo. La decisión de vivir en una comunidad segura, respetuosa y feliz está en nuestras manos. No esperemos que otros lo hagan por nosotros. El cambio empieza hoy, empieza en cada uno de nosotros. Y como decíamos siempre en nuestro programa, sí se puede. Muchas gracias. Una vez que hemos recordado lo que analizamos la semana pasada, veamos si hoy realizamos el análisis de un caso especial que se ha tomado del diario vivir, para lo cual hemos recreado un video para plantear otro inconveniente que viene en crecimiento en los inmuebles declarados en propiedad horizontal, así como en condominio, ya sea en edificios, conjuntos residenciales o vacacionales, o los mixtos que también están bajo este régimen. Naturalmente, con la temática de abordar la violencia en la vida comunitaria y copropietaria. Pasemos a ver un video en el cual hemos tratado de recrear el caso sucedido en un edificio de apartamentos. Cabe indicar que el edificio, como los actores, son sacados de la vida ficticia, por obvias razones, pero diremos que es un claro ejemplo de lo que puede estar pasando en la vida real. Pasemos al video que bajo el nombre de El eco de los pasillos, un acto de valentía, lo hemos traído en este jueves de copropiedad, para luego hacer un corto análisis de este ejemplo de lo que podemos vivir en nuestras comunidades. Pasemos a ver este video en donde se recrea todo lo que podemos ver en un caso típicamente especial en nuestros conjuntos, en nuestros inmuebles, ligados estrictamente y con el tema del bullying dentro de la propiedad horizontal. Pasemos a ver este video, por favor. El condominio. Las Acacias siempre parece tranquilo desde afuera. Los edificios modernos y los jardines bien cuidados esconden historias que pocos conocen. Entre risas y partidos de fútbol, hay miradas que buscan pasar desapercibidas y silencios que resuenan en los pasillos. Subo al ascensor como todos los días, revisando mis redes sociales sin prestar mucha atención.
pero, de repente, noto a Andrés entrando con la cabeza baja. Su camisa está un poco desordenada y tiene un hematoma en la mejilla. Me preocupo, pero él evita mirarme. Cuando el ascensor se detiene, Andrés sale rápido. No puedo evitar seguirlo con la mirada hasta que desaparece por el pasillo. Caminando por el pasillo, escucho unas risas y voces que vienen de la escalera de emergencia. Me acerco tratando de no hacer ruido. Veo a Carlos y Diego acorralando a Andrés contra la pared. ¿No aprendes, Andrés? Te dijimos que el balón es nuestro. Se me fue la mano, no fue a propósito. Mentiroso. Siempre eres el que rompe las reglas. Carlos le da un empujón a Andrés, que casi cae al suelo. Sin que me vean, me escondo detrás de una maceta y grabo todo con mi celular. Esto es para que aprendas quién manda aquí. Carlos y Diego se alejan riéndose mientras Andrés queda en el suelo, tratando de levantarse. Salgo de mi escondite y me acerco a Andrés. ¿Estás bien, Andrés? Sí, estoy bien, no te preocupes. No, no estás bien. Esto no es normal. Siempre te molestan. Esos dos son los dueños del condominio, ¿sabes? Sus papás son parte de la administración. Eso no les da derecho a hacer esto. Tengo un video. ¿Qué? ¿Grabaste? Sí, tenemos que hacer algo. Buenos días, chicos. ¿En qué puedo ayudarles? Queremos reportar un incidente de violencia. SRA. Elena. Andrés muestra el hematoma en su mejilla mientras Sofía le enseña un video en su celular a la SRA. Elena, la administradora, observa el video con mucha seriedad, viendo claramente a Carlos y Diego agrediendo a Andrés. Esto es inaceptable. No podemos permitir este tipo de comportamiento en el condominio. Hemos revisado las pruebas y no hay duda de lo que sucedió. Los guardias hemos notado comportamientos agresivos de estos jóvenes en otras ocasiones. No es la primera vez. Este comportamiento tiene consecuencias. Por la seguridad y convivencia de todos los residentes, se les suspenderá el acceso a las áreas comunes del condominio por un mes y deberán asistir a sesiones de mediación. Lo sentimos, Andrés. Sí, lo sentimos. Y a ustedes, Sofía y Andrés, quiero agradecerles por su valentía. No es fácil denunciar este tipo de situaciones. Sofía y Andrés se miran, sintiendo un poco de alivio al ver que la situación se está resolviendo. Gracias, Sofía. Si no fuera por ti... Sofía sonríe con empatía y responde con tranquilidad. No hay de qué, Andrés. Nadie tiene que pasar por eso. Es importante que todos se sientan seguros en su propia casa. Ambos se detienen un momento y observan a los demás jóvenes jugar, mientras el ambiente parece mucho más tranquilo bajo el sol. A partir de ese día, el condominio se convirtió en un lugar un poco más seguro, donde la valentía y la solidaridad de algunos ayudaron a cambiar la historia para todos. Bien, una vez que está planteado el problema, veamos qué podemos sacar como puntos clave de este video tan especial que ustedes lo han observado y han oído. Para eso nos vamos a servir de unas guías positivas, como ya es nuestro formato para estos videos, para estas charlas que tenemos semana a semana. Pasemos allá, por favor. Una vez que estamos ya aquí en las guías positivas, veamos si empezamos con nuestro análisis correspondiente. Como hemos indicado, el tema a tratarse y que ha estado indicado en el video que acabamos de ver es el eco de los pasillos, un acto de valentía. En primer lugar, tomemos en cuenta el edificio y los actores que han intervenido. Como hemos dicho, es un caso ficticio, pero sacado de un ejemplo real. En este caso, vamos a tomar a los personajes de nuestra historia. En primer lugar, el edificio, hemos puesto que es el condominio Las Acacias. Como ya lo indiqué, es un conjunto o edificio ficticio. Igualmente como los personajes. Tenemos en primer lugar a Sofía, de 16 años, que es una residente y que en nuestro ejemplo resulta ser la testigo de primera parte del problema. En segundo lugar tenemos a Andrés, de 17 años, es residente del edificio y es la víctima de estos maltratos. En tercer lugar tenemos a Carlos, de 18 años, que es el líder del grupo agresor. También encontramos a Diego, de 17 años, que es miembro del grupo agresor, y los dos también son residentes y, como lo indica el video, son hijos de miembros del comité de administración. Por otra parte tenemos a la señora Elena, de 40 años,
que es la administradora del condominio, y al señor José, de 50 años, que funge como guardia de seguridad. Pasemos a hacer un análisis de los puntos clave que deben ser tomados en cuenta. Así tenemos, en primer lugar, la violencia silenciosa en espacios privados como también en áreas comunes. El video resalta cómo la violencia, que en este caso el bullying, puede ocurrir y prosperar incluso dentro de los confines de un condominio o conjunto u edificio como en nuestro ejemplo. Un lugar que debería ser seguro, a menudo este tipo de agresiones pasa desapercibido para los adultos o se los minimiza. Si podemos dar una explicación, aquí se demuestra la agresión recurrente de Carlos y Diego hacia Andrés en lugares como el ascensor o las escaleras de emergencia. La aparente normalidad del entorno, que es un conjunto moderno y bien cuidado, que hemos puesto como el nombre ficticio de Las Acacias, contrasta con la realidad de la violencia que sufre Andrés, evidenciando los hogares y espacios residenciales no siempre son refugios seguros para todos sus habitantes, especialmente para los jóvenes en este caso en especial. El segundo punto que podríamos tomar en cuenta sería el miedo de la víctima y la aparente impunidad del agresor. El guión de este video ilustra cómo la víctima, en este caso Andrés, se siente atrapado y con el miedo a denunciar. También muestra cómo los agresores, Carlos y Diego, se sienten con un cierto grado de impunidad debido a la posición de sus padres en la administración del condominio. Sobre esto podemos decir que Andrés evita el contacto visual, susurra y minimiza lo sucedido, diciendo: estoy bien, no te preocupes, ante la solicitud de Sofía. Además de su comentario, esos dos son los dueños del condominio, ¿sabes? Sus papás son parte de la administración. Estas frases revelan su percepción de la impotencia y el temor a las repercusiones de denunciar a quienes cree intocables. Esto subraya cómo la dinámica del poder, real o percibida, puede silenciar a las víctimas y envalentonar a los agresores. En tercer lugar, veamos otro punto clave que sería el rol crucial del testigo activo y la evidencia. La figura de Sofía es fundamental al no ser solo testigo, sino al tomar acciones y obtener evidencias. Estamos hablando del video grabado con su celular escondida tras una maceta. Esto es un punto de inflexión para la situación a ser tomada en serio. Si damos una explicación, podemos decir que Sofía no se queda impasible. Su decisión de grabar la agresión, aunque arriesgada, proporciona la prueba irrefutable que obliga a los adultos a actuar. Sin el video, la situación podría haberse convertido en la palabra del uno contra la de los otros, dificultando la resolución. Esto enfatiza la importancia de que los testigos no permanezcan pasivos y, si es posible y seguro, recaben pruebas. Pasemos a ver un cuarto punto clave, que sería la importancia de la denuncia y la intervención de las autoridades. El video también destaca cómo la denuncia de Sofía y Andrés a la administración del condominio y al guardia de seguridad es vital para poner fin a la violencia y sentar un debido precedente. Si podemos dar una explicación sobre esto, diríamos que se puede recalcar que la señora Elena como administradora y el señor José como guardia de seguridad representan las figuras de autoridad dentro del condominio. Su intervención, respaldada por la evidencia, demuestra que existe un mecanismo para abordar y sancionar la violencia. La resolución no solo castiga a los agresores, sino que también protege a la víctima y envía un mensaje claro sobre las normas de convivencia en el inmueble. Y si podemos recalcar un quinto punto, podríamos decir la esperanza de una convivencia segura. Al final del video se vislumbra un cambio positivo.
Aunque la violencia juvenil es un problema complejo y tan recurrente en nuestros inmuebles bajo el régimen de copropiedad, la acción de los jóvenes y la respuesta de los adultos brindan una sensación de esperanza para una mejor convivencia. Si podemos dar una explicación a este punto clave, diremos que la suspensión del acceso a las áreas comunes y las sesiones de mediación para los infractores o agresores, junto con el agradecimiento a Sofía y Andrés, cierran una historia con una nota de resolución. En la última parte del video, con Sofía y Andrés, se les encuentra viendo a otros jóvenes jugar en un ambiente más tranquilo. Sugiere que la intervención ha restaurado, al menos temporalmente, la seguridad y la paz en el condominio, reforzando la idea de que la acción colectiva puede generar un cambio positivo en nuestros inmuebles. Si podemos dar un resumen a nuestro video, como conclusión a este caso recreado en el mismo, podemos decir algunos puntos esenciales. Veamos, el primero, un llamado a la acción y a la convivencia segura. ¿Qué podemos concluir sobre esto? En el guión de nuestra historia, El eco de los pasillos, nos deja una clara enseñanza que va más allá de la ficción. La violencia entre jóvenes, incluso en entornos aparentemente seguros, como son los condominios, conjuntos o edificios, es un problema real y persiste en nuestro país, Ecuador, y en cualquier comunidad del mundo. No podemos permitir que la tranquilidad de los pasillos y las paredes de nuestros hogares enmascare el sufrimiento de quienes son víctimas de acoso o agresión, podríamos concluir a este primer punto. El segundo punto podríamos decir la responsabilidad colectiva. Este relato subraya la responsabilidad compartida que tenemos como vecinos, administradores, padres y jóvenes. No es solo un problema de las víctimas o los agresores, sino de toda la comunidad. La indiferencia o el silencio solo alimentan el ciclo de la violencia, creando un ambiente donde el miedo, la impunidad pueden prosperar. Es fundamental romper este ciclo. En tercer aspecto sería el poder de la voz y la evidencia. La valentía de Sofía al no quedarse callada y al documentar la agresión es un poderoso recordatorio de que denunciar es el primer paso crucial. La evidencia objetiva, como un video, puede ser la clave para las autoridades actúen de manera efectiva. Esto nos invita a todos a estar atentos a ser testigos activos, no pasivos, cuando presenciamos tal o cual injusticia. Y en cuarto puesto, hemos anotado la convivencia no es negociable. Finalmente, el eco de los pasillos nos llama a reflexionar sobre la importancia de establecer y hacer cumplir normas claras de convivencia. Los condominios y cualquier espacio compartido deben ser lugares donde la seguridad, el respeto y la armonía sean principios innegociables. Promover la comunicación, la mediación y la educación sobre el buen trato son herramientas esenciales para construir comunidades donde todos los jóvenes puedan crecer y desarrollarse libres de miedo y violencia. La paz en nuestros hogares y vecindarios empieza por no ignorar el eco de los pasillos. Podemos terminar acotando sobre esta historia, entre comillas, de la vida real, en los inmuebles declarados en propiedad horizontal. Sobre esto podemos acotar que la violencia y los conflictos en vida comunitaria, como es el título de nuestra temática, es importante tomarlos en cuenta. Como ustedes ven, la semana pasada pusimos algunos ejemplos de la vida real sacados de las noticias. El caso que hemos presentado hoy día también, entre comillas, es de la vida real. Le hemos querido hacer en esta forma de un guión a una historia propia de un inmueble y con actores que en la vida real tienen otros nombres, el conjunto igual. Pero
nos sirve para traer a colación el principal problema, que es la violencia. Como ustedes han visto, tanto en la semana pasada como en esta semana, hemos abordado la violencia desde algunos puntos. Vamos a continuar la próxima semana también con otro caso, asimismo tomado de las noticias. Ya lo medio le adelantamos en la primera parte, vamos a tomarlo en cuenta en un tercer video que espero sea de su agrado. Como acabamos de ver, los temas a tratarse y que hemos puesto a su discreción, pues nos da a ver claramente que la violencia y los conflictos en nuestros inmuebles no son de dejarlos a un lado. Hay muchos conflictos, lo sabemos, son los del diario vivir de los inmuebles. Pero aparte de eso, hay otro tipo de conflictos y que le podemos detallar como violencia. No solo son entre propietarios o entre propietarios y administradores o viceversa, como ya vimos la semana pasada. En este caso hemos querido traer un ejemplo, un problema que ya no va a los propietarios, van a los hijos de los propietarios. Un caso bastante particular, un caso que lo hemos querido recrear en esta forma de un guión a manera de una película que no quisiéramos que se estés presentando en nuestros inmuebles. Y si lo tenemos, pues la acción a tomar en cuenta, conversar con nuestros hijos, conversar con nuestros jóvenes, que son los que viven directamente en el conjunto. Muchas veces los padres salimos a trabajar y nuestros hijos quedan inmersos en el conjunto, en el inmueble. Son los que pueden estar sufriendo. Conversemos con ellos, veamos si tenemos este problema en nuestro inmueble o que sea lo positivo, que no lo tengamos. Pero si es que lo tenemos, hay que tomar acciones, hay que tomar fuertes reglamentaciones. Como corolario de esto podemos decir que hay varios actores. En primer lugar, los copropietarios con sus hijos. En segundo lugar, los administradores. En tercer lugar, implícitamente está el reglamento interno. Debe ser también tomado en cuenta, debe ser también detallado para que en el caso de que hubiera este tipo de violencia dentro del inmueble, pues sean o tengan las sanciones ejemplarizadoras para que se corte, no de raíz, porque es un poco difícil, pero por lo menos se corte a mediano o largo plazo. Como ustedes han visto, un tema bastante controversial, un tema que podemos decir son de varios tópicos. Como ya lo indiqué, vamos la próxima semana a hablar de otro, asimismo, que ya está involucrado incluso con la noticia de Crónica Roja. Es importante tomarlo en cuenta, es importante recalcar y hacer un análisis para que en el caso de que nos sucediera, pues saber qué acciones tomar, qué podemos hacer y que no nos coja de sorpresa. Hasta aquí nuestro video. Estamos llegando a la hora que está prevista para esto y la invitación a ustedes a que nos sigamos hablando de este tema tan controversial como es la violencia y los conflictos dentro de la propiedad horizontal. Les invito a que nos acompañen la próxima semana, que estaremos detallando y desglosando todo el tema que ya hemos planteado. Nada más, invitándoles a que nos compartan, invitándoles a que pues avisen a sus vecinos, a sus familiares, a sus amigos, que vean esto. Como ustedes ven, si bien es cierto, tomamos el tópico de la propiedad horizontal, pero son temas tan recurrentes, tan de la vida diaria, que también puede servir para otras personas que incluso no vivan en propiedad horizontal. Nada más por hoy, el agradecimiento, el haber
visto este video y les espero la próxima semana. Gracias a ustedes. Gracias por ver este material. Te esperamos en nuestro siguiente video. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, especialmente en YouTube. Hoy te hemos presentado una idea general de nuestros tutoriales. Aspiramos que haya sido de tu interés. Te esperamos en el siguiente. Tutoriales de vecinos para vecinos en copropiedad. Somos Propiedad Horizontal Ecuador y te esperamos en nuestro canal.